Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Deb y te quiero dar la bienvenida a esta parte del reto de la felicidad cerrando el 2020. Este reto para la felicidad, pues bueno, tiene la intención de compartir contigo diferentes herramientas que pueden contribuir en el cultivar pues un cierre de año con felicidad, con esta energía, con esta vibración armónica. Y justo sobre de ese tema vamos a platicar el día de hoy. Te quiero compartir algunos conceptos que tienen que ver con la astrología y con la numerología. Y pues estas herramientas nos van a permitir que podamos entender el aspecto vibracional del 2020, la importancia que tiene para estos tiempos y cómo podemos armonizar con las energías y las influencias que nos aportan. Así que espero que esta información sea para gran beneficio tuyo y que puedas armonizar de una manera muy fluida, muy luminosa con este cierre de año. Bueno, el primer tema que te quiero compartir es el aspecto astrológico. Y el aspecto astrológico tiene que ver con la influencia energética de los planetas y de las estrellas aquí en la Tierra. Constantemente estamos recibiendo esta influencia planetaria y cósmica aquí en la Tierra. Uno de los ejemplos más básicos es el de la Luna. La Luna tiene un efecto muy visible, muy tangible en nuestro planeta, así como por supuesto el Sol. Y además de estos dos cuerpos celestes tan importantes que representan la vida en nuestro planeta, pues hay otros más que están en nuestro sistema solar, ya sean planetas, cometas o asteroides, que también influyen energéticamente aquí en la Tierra. Sus influencias se pueden percibir sobre todo a nivel álmico, a nivel espiritual. Sin embargo, también hay influencia a nivel emocional, a nivel mental y, por último, a nivel físico. Esto quiere decir que el astrólogo tiene la tarea de interpretar el clima cósmico. Somos como una especie de meteorólogos que interpretamos la influencia energética aquí en la Tierra. Y en base a patrones y a ciclos que han estado sucediendo a lo largo de muchos milenios, podemos predecir el comportamiento energético. Y es solamente eso, un comportamiento energético, una influencia energética. No quiere decir que un astrólogo pueda predecir el futuro. Creo que eso no nos corresponde a nosotros, los humanos. Sin embargo, podemos predecir el tipo de energía que se puede presentar. Bueno, uno de los grandes temas en la astrología en los últimos años, pero sobre todo este año, ha sido el 2020. Desde hace muchos años, varios astrólogos ya habían visto que iba a llegar un punto en el que ciertos planetas iban a alinearse en determinado signo del zodiaco. Y pues esto no es muy común. Por ejemplo, la última vez que Saturno, Plutón y Júpiter se alinearon o estuvieron muy cerca en el signo de Capricornio fue hace 500 años. Si recordamos un poco en la historia de México, más o menos en esos tiempos, los españoles iniciaron el proceso que hoy en día conocemos como conquista. Entonces, siempre que se juntan determinadas energías, hay sucesos importantes en el mundo, sobre todo en el país donde tú te encuentres. Podemos ver que el 2020 ha sido un año muy importante para todo el mundo, no nada más para México. Bueno, continuando con los temas, te sigo platicando. Entonces los astrólogos durante todo este tiempo habían estado estudiando cómo es que iba a ser la influencia de estos planetas aquí en México y en sus países de origen. Para no hacerte demasiado largo este cuento,
o a esta historia, te comparto qué es lo que sucede con el 2020. Bueno, primeramente comentarte que cada planeta tiene una velocidad de traslación a lo largo del sistema solar. Cada planeta tiene una diferente velocidad. Hay planetas rápidos como Mercurio, como Venus, como la Tierra incluso, pero nosotros no la tomamos en cuenta porque nosotros somos el objeto que recibe la influencia de todos los demás planetas. Somos los observadores como Tierra. Sin embargo, hay planetas como Júpiter, Saturno o Plutón que tienen velocidades orbitales pues muy específicas. Júpiter, por ejemplo, tiene una órbita de 12 años alrededor del Sol. Y la perspectiva que desde la Tierra recibimos es igual, 12 años. Saturno, por otro lado, tiene una órbita de 29 años más o menos. Y Plutón tiene una órbita mucho más extendida, pasando en algunas ocasiones los 200 años. Curiosamente, este año, 2020, Estados Unidos tuvo su primer retorno de Plutón, o sea que desde la fundación de Estados Unidos hasta ahorita ya le dio una vuelta al sistema solar, marcando pues un punto muy muy importante. Esto sucedió cerca del eclipse en junio, eclipse lunar de este año 2020. Por supuesto, para Estados Unidos pues un tema muy importante. Bueno, este año, a principios de enero, tuvimos una primer conjunción muy importante o alineamiento entre dos planetas en el signo de Capricornio, y esto fue Saturno y Plutón. Esta conjunción o este alineamiento se dio justamente el 12 de enero. Entonces, desde que empezamos el año, empezamos con un gran movimiento transformador e importante. Y pues bueno, esto es muy importante porque no siempre sucede de esta manera tan particular, sobre todo porque ese alineamiento estuvo cerca de un eclipse que fue el 10 de enero. Entonces empezamos el año con muchísima actividad, muchísimo movimiento energético. Saturno y Plutón en la astrología son conocidos como los maestros del karma. Y pues esto tiene su origen, ¿no? Mitológico. Los maestros del karma porque la influencia y el tipo de energía que representa Saturno y Plutón son energías que nos pueden llegar a retar a nosotros. Son energías que nos pueden costar trabajo. Empezando nada más a hablar por Saturno, puedes recordar cuando dio su primer vuelta en tu vida. Vamos a decir que Saturno en tu carta natal empezó en el signo de Acuario y 29 años después regresó a ese punto inicial. Entonces, si tú haces memoria sobre qué pasó entre ese periodo de tiempo, 28, 29 años en tu vida, te puedes hacer una idea del tipo de influencia que tiene Saturno. Saturno es el último planeta visible en el sistema solar. Entonces, para la antigüedad representaba como el gran límite, el punto donde ya no había más allá. Representaba pues los reglamentos, la autoridad, el enfrentamiento con el aspecto del ser humano que lo hace, vamos a decir, perecedero. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el decaimiento y el final. Entonces Saturno es un planeta que nos reta con ese tema que siempre es muy importante para el ser humano, el tiempo, qué es lo que uno hace con el tiempo que se le da y qué tan responsable se hace de eso en la vida. Entonces, Saturno es un planeta que representa una estructura, representa límites, representa autoridad y por supuesto representa también el tema del decaimiento y la muerte. Es un planeta que por naturaleza, con esos cinturones que tiene alrededor, pues implica esta limitación, como lo es la vida misma para el ser humano, el tiempo. Y Plutón, por otro lado,
que es un planeta que es en realidad moderno. En la astrología se toma en cuenta ya como astrología moderna. Y Plutón es un planeta que representa muy bien al inframundo. Uno de las mitologías que representan mejor a Plutón es Hades, el dios del inframundo para los griegos. Y Plutón representa justamente todo lo que está oculto o bajo de. Plutón es esa gran fuerza creativa, pero también destructiva, haciendo un poco de referencia a las cualidades de Shiva en la cosmovisión hindú. Shiva representa el poder de creación, pero también el poder de destrucción. Y bueno, pues esto tiene temas muy interesantes, porque justo en el tiempo en donde Plutón fue descubierto, empezó a haber todo ese gran desarrollo atómico, hablando de ciencia en la humanidad. Entonces, Plutón tiene que ver con ese aspecto micro, pequeñito, difícil de ver, pero al mismo tiempo completamente poderoso. Es un gran potencial que espiritualizado pues hace mucho crecer, porque después de la muerte hay una resurrección, una transformación, y por eso hoy en día Plutón es uno de los signos uno de los planetas que rigen el signo de Escorpio. Escorpio representa transformación. Después de la muerte hay vida. Plutón tiene que ver con el poder, bien utilizado o mal utilizado. Plutón tiene que ver con la corrupción. Todo lo que ha nacido y ha vivido en algún punto tiene que corromperse para poder transformarse. Tiene que ver más o menos con esto de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces Plutón tiene que ver con ese proceso de transformación de la materia. Y junto con Saturno, pues conjunta una energía de si algo ya no estaba funcionando, si la estructura ya no aguantaba más, Plutón la va a terminar de destruir para que pueda ser creada una nueva. Y este año estos dos planetas se juntaron o se alinearon en el signo de Capricornio. Después de 12 meses de eclipses en los signos de Cáncer y Capricornio. Entonces ya veníamos desde el 2019 trabajando el tema de cambiar estructuras, cambiar todo aquello que nos daba cierta seguridad, cierto sostén, y empezamos con ese proceso de cambiar de caparazón, como si fuéramos un cangrejo, sobre todo para los signos de Cáncer o Capricornio, de Sol, Luna, Ascendente o Nodos. Experimentaron muchísimo las estructuras que les daban ciertas seguridades posiblemente dejaron de estar, y pues esto abre muchísimo la posibilidad de que uno pueda crearse una nueva estructura. Así como el cangrejo ya no cabe en la estructura que tenía antes, tiene que soltarla, tiene que dejarla ir, y para ello tiene que regresar a casa. Curiosamente los cangrejos son muy lunares. Regresar a casa, conectar con el tema de vulnerabilizarse, o sea, ablandarse, cosa que le puede costar a Cáncer. Por fuera es un signo que puede aparentar cierta frialdad, así como lo hace bien Capricornio, pero por dentro hay una necesidad inherente de cierta seguridad emocional y dependencia también emocional. Entonces, durante todo el 2019, pues es lo que estuvo sucediendo. Y en enero del 2020 se puntualizó de una manera muy, muy concreta. El 10 de enero, como te platico, hubo un eclipse lunar en el signo de Cáncer. 2 días después, la conjunción exacta entre Saturno y Plutón en el signo de Capricornio, que es opuesto al signo de Cáncer. Entonces, encontrando mucha esta polaridad. Y Cáncer y la Luna representan también al pueblo, a la gente. Hay un tipo de astrología que se llama astrología mundana. Mundana tiene que ver con mundo, con la tierra. Y pues bueno, empezamos a ver también grandes transformaciones
estructurales a nivel colectivo y a nivel social en todo el mundo. Sobre todo en donde los gobiernos que representan a Capricornio, las autoridades y las estructuras que sostenían al pueblo, Cáncer o la Luna, pues ya no aguantaban más. En muchos países empezamos a ver cómo esta parte plutoniana que tiene que ver con el poder y la corrupción empezó a dejar entrever aspectos muy dolorosos y ocultos que empezaron a salir a la luz. Aquí en México, pues bueno, Plutón tiene que ver con la mafia también, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con los abusos y las violaciones. Entonces empezamos a ver mucho más este tipo de situaciones. Otro ejemplo, la iglesia también. Por poner un ejemplo, ¿no? Podemos encontrar muchas noticias acerca de situaciones similares a lo largo de este año. Entonces vamos a pensar que a nivel social, a nivel colectivo, a nivel gubernamental en todo el mundo y a nivel empresarial también, la forma de trabajar que tiene que ver con Capricornio y la forma de vivir en casa, que es Cáncer, se transformó completamente. Vamos a decir que Capricornio, que efectivamente rige los dientes, los huesos, la estructura del cuerpo, vamos a enfocarnos nada más en los dientes. Vamos a decir que había una caries que empezó a doler de una manera mucho más profunda este año, y pues la caries es Plutón, es esa parte que va a corromper y se va a expandir para que después pueda ser corregida y renovada. Es un ejemplo bastante burdo, pero me hace mucho sentido. Entonces, como sabemos, las caries duelen, sobre todo si son muy profundas, y a veces se tienen que hacer hasta procedimientos dentales mucho más complejos, pero el mundo este año entró en un tipo de endodoncia colectiva y pues el tratamiento puede ser doloroso, pero se tiene que hacer. Entonces, a nivel estructural, a nivel de seguridades laborales, seguridades en casa, formas de aprender, todo esto cambió de una manera muy profunda. Y recordemos que hace 500 años la viruela realmente fue lo que acabó a los mexicas, no tanto los españoles por sí mismos, ¿no? Saturno y Plutón también representan a un virus o la enfermedad, una pandemia, por ejemplo. Entonces, bueno, más o menos es hablar de los dos grandes protagonistas de este año. Y muy cerca también estaba Júpiter, que bueno, hablando de este tema, pues durante los primeros meses del 2020, pues estuvo muy cercano a estos planetas, Saturno, Plutón, y por lo tanto también haciendo un alineamiento. Esto se refiere específicamente a que estaban muy cerca entre sí, que formaron una triple conjunción. Digamos que estaban tan cerca que pudieron juntar sus energías. Y Júpiter hace todo más grande. Júpiter es expansivo por naturaleza. Júpiter representa astrológicamente hacer más grande todo. ¿Para qué? Para buscar darle un sentido, una filosofía, encontrar la verdad. Entonces Júpiter hizo muy grande esto, y el 4 de abril tuvo un alineamiento perfecto con Plutón. Entonces fue cuando estuvimos muy cerca de un aumento exponencial de los contagios en todo el mundo. Si Plutón representa la enfermedad, Júpiter hizo más grande todo esto. Y pues empezamos a ver un aprendizaje también muy específico, ¿no?, en el mundo con respecto a este proceso. Júpiter lo que hizo fue acelerar el proceso de muerte y de renacimiento a nivel colectivo. Otro punto importante que sucedió el 21 de marzo fue que entramos en un periodo pues muy importante, porque Saturno justamente ese día dejó de estar en el signo de Capricornio
y pasó al signo de Acuario. Ese es mi perrito, se llama Lápiz. Ha de estar escuchando algo por ahí, pero bueno, espero que no te moleste. De cualquier manera vamos a continuar. Entonces, el 21 de marzo Saturno entró a Acuario. Justamente ese día en México empezó, déjame acuerdo exactamente del término, la sana distancia, esta contingencia sanitaria, en donde pues ya empezamos a marcar la sana distancia. Y si Saturno es limitación y distanciamiento, Acuario tiene que ver con el aspecto social. Entonces Saturno y Acuario es distanciamiento social. Acuario es un signo muy social, pero no social como Libra o como Leo. Social como redes sociales, donde puedo estar en contacto con muchísima gente. Vamos a hablar de un grupo de WhatsApp o un grupo de estudio por Facebook, como lo estamos haciendo ahorita, pero no estoy cerca de la persona, estoy lejos, estoy en mi casa, como ermitaño, por así decirlo. Eso es Saturno en Acuario. Saturno y Acuario tienen que ver con la mente, tienen que ver con el aprendizaje, con la escuela. Entonces empezó una revolución bastante acuariana con respecto a la forma de moverse uno socialmente, sobre todo este año. Entonces Saturno en Acuario empezó a avanzar en ese signo hasta el 10 de mayo. Y más o menos de mayo hasta noviembre de este año, muchísimos planetas empezaron a retrogradar. Llegamos a tener, ahorita te digo exactamente, 2, 4, 6, 7 planetas retrogradando al mismo tiempo. Eso es muchísimo. ¿Qué significa la retrogradación? Significa que visualmente se puede percibir un planeta como si estuviera no moviéndose hacia adelante, sino para atrás. En la astrología eso se interpreta como que la energía que representa el planeta no se está manifestando de una manera normal, sino que se está manifestando de una manera más introspectiva, más interior. Entonces, imagínate que tienes una lámpara y en lugar de alumbrar hacia afuera, esa lámpara alumbra hacia adentro. Entonces, si los planetas representan un tipo de energía o un tipo de luz, esa luz se experimenta de una manera más interna, no se expresa tanto exteriormente. Y tuvimos el fin de la primavera, el verano, el otoño y parte del invierno. Vamos a hablar parte del invierno, pero sobre todo el otoño, experimentando dentro de, y coincidió con que pues muchos estuvimos un buen tiempo dentro de casa. Entonces, bueno, esto es muy importante porque ha sido un año de introspección, de renovación, de transformación. Y aprovechar todo este proceso de interiorización es muy, muy importante durante el 2020 porque nos está permitiendo reinventarnos. Nos está permitiendo encontrar esa congruencia con nuestro corazón para poder construir una nueva estructura que le permita a ese corazón expresarse de una manera plena y feliz. Muchas personas durante este proceso del 2020 encontraron o se reencontraron con su esencia y empezaron a hacer cosas que realmente les hace felices. Esta energía es el mundo y el cielo, la tierra. Te estaban poniendo una canción diferente, una tonada diferente para que tú puedas aprovechar la oportunidad y pues bailar en ese nuevo son. Y esto es un reto muy importante, sobre todo para todos aquellos que les cuesta trabajo adaptarse a algo nuevo. Dejar viejas estructuras que a lo mejor te daban algo bueno, pero a lo mejor no sabías que después de eso venía algo mejor para ti.
Entonces es un proceso muy muy interesante y pues bueno, vamos a continuar. Otro tema es que justamente a mediados de año, entre junio y julio, en verano, hubo 3 eclipses muy importantes: el 5 de junio, el 21 de junio y el 4 de julio. Estos eclipses, intercalándose entre el signo de Géminis y Sagitario, quiere decir que ya empezaron a dejar de haber eclipses en Cáncer y Capricornio, y empezaron a haber eclipses en el siguiente signo, yendo de atrás para adelante, más bien de adelante para atrás, y ahora pasando a Géminis y Sagitario. Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque después de estar cambiando estructuras, muy delicadas por cierto, ahora es cómo adapto mi mente, cómo adapto todo lo que sé para ser más tolerante. Todo lo que sé y todo lo que creo, en todo lo que creo. Para ser más tolerante, más integrativo, más objetivo, vamos a decir sabio a la hora del juicio o del prejuicio, y objetivo y aplicando este tema del discernimiento de una manera pues más neutral. Muchos puntos de opinión polarizados a esta mitad del año en todo el mundo, y pues en México también, esta polaridad de pensamiento, de creencias o de filosofías de vida. Entonces, además de cambiar estructuras, este año tiene que ver con integrar, con hacer más sencillas las cosas para que podamos trabajar en equipo mejor, ser más compasivos. Por ejemplo, Neptuno todo este tiempo ha estado en el signo de Piscis, invitando a la compasión, a la espiritualidad, al ver que fuera de todo lo material y el cascarón, pues siempre hay un aspecto espiritual que llama a reconectarnos. Entonces estos eclipses de la mitad del año tuvieron que ver muchísimo con integrar diferentes puntos de vista. A lo mejor lo que creías o lo que decías no resultaba lo mejor para tu vida, y ahora es buen tiempo para que lo puedas visualizar. ¿Qué quieren decir los eclipses? Quiere decir que uno se puede hacer más consciente de su sombra interna, esa parte del ego que muchas veces nos autosabotea o que creemos que está bien, pero los eclipses nos dejan ver de una manera mucho más especial esa parte de nosotros que a lo mejor no veíamos claramente antes, ya sea internamente o externamente. Bueno, vamos a continuar. Hubo un pequeño gap ahí de tiempo. La cámara nada más me deja grabar media hora, entonces vamos a pasar a la siguiente media hora. Entonces, bueno, a mediados de año, un tema muy importante: el 4 de julio, eclipse lunar, justo en el cumpleaños de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el signo de Cáncer. Y muy cerca de ese eclipse hubo una conjunción, más bien Estados Unidos tuvo su primer retorno de Plutón. Entonces, una transformación completa de Estados Unidos en su cumpleaños. Un tema bastante interesante porque implica una transformación en todos los sentidos. Y Plutón tiene que ver con el decaimiento y la corrupción para que exista un renacimiento. Entonces podríamos estar experimentando, sobre todo en Estados Unidos, una transición a una época o un tiempo completamente nuevo para Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ya el tema es ver las noticias, ver cómo se va desarrollando todo. Pero pues si Estados Unidos cambia, y si Plutón representa el poder, y Plutón es uno de los maestros del karma, Estados Unidos es Cáncer, todos los eclipses que hubo hasta el 4 de julio, justamente, estuvieron en el signo de Cáncer Capricornio. Entonces son tiempos importantes para Estados Unidos. Y si Estados Unidos cambia, pues nosotros también
estaremos recibiendo ese cambio de manera directa o indirecta. Que queramos o no, pues bueno, este es un año interesante para México porque si es un año de transformación, en todo el mundo, pues a México le viene bien también la transformación porque una parte de México es signo de Escorpio, tomando en cuenta la última gran transformación de México, que fue la Revolución. Digo transformación por el tema de nacer y morir, o morir y nacer, o renacer. Hace 500 años, con la conquista de México, Tenochtitlán dejó de ser y empezó a ser la Nueva España. Después la independencia, después la revolución. Entonces en la revolución, 20 de noviembre, abarca todavía el signo de Escorpio. Y por otro lado, podemos ver que en la independencia de México, pues bueno, que fue el 14-15 de septiembre, 15-16 de septiembre, perdón, tiene que ver con el signo de Virgo. Así que también una parte de nosotros es Virgo como país. Si una parte es Escorpio, el tema de la transformación, pues Escorpio es el signo de las transformaciones, de los renacimientos. Escorpio en su fase más densa y oculta, pues tiene que ver con el poder, la corrupción, la mafia. Y en su parte más alta, con el tema espiritual. Escorpio es representado por el alacrán, la serpiente y el águila. Entonces, si espiritualizamos nuestros procesos de transición, podemos empoderarnos muchísimo. Entonces, tiempos muy importantes para México en ese sentido. Durante estos eclipses de la mitad del año hubo retrogradaciones de varios planetas, incluido Mercurio, en el signo de Cáncer. Entonces, un tema bien interesante. Y bueno, continuando con esta plática, un otoño también con mucha introspección. ¿Para qué sirve la introspección o esta influencia que invita a la introspección? Pues nuevamente para conectarnos con nuestro corazón, para que podamos pensar las cosas antes de decirlas, para que podamos revalorar nuestras relaciones, por ejemplo, o todo aquello que valoramos. A lo mejor antes lo que valorabas hace 3, 5 años no sigue siendo lo mismo que valoras ahora. Y por otro lado, pues ya de cara al cierre del 2020, con una retrogradación del signo de Mercurio desde el 13 de octubre hasta el 3 de noviembre. La retrogradación de Mercurio tiene que ver con pensar bien lo que uno va a decir, lo que va a comunicar. Entonces se resetea el tema de la comunicación, el lenguaje, el aprendizaje, la escuela básica, por ejemplo, y también, por ejemplo, las redes sociales como las comunicaciones, Twitter, entran en un proceso de reseteo. El 30 de noviembre ya tuvimos este eclipse lunar en el signo de Géminis, influyendo con el tema de justamente la comunicación. Cómo es que vamos a integrar nuestra comunicación y nuestro lenguaje con el objetivo de poder aportar algo valioso y objetivo, polarizando las creencias o los dogmas que tenemos que no nos dejan ser tolerantes con otras formas de creer o de filosofías de vida por sí mismas. El 14 de diciembre, un eclipse solar total, muy importante, en el signo de Sagitario, dejando ver este tema de la gran sombra que por naturaleza, todo tiene luz y sombra, pero que por naturaleza representan las creencias o las religiones, todo aquello que nos vuelve fanáticos y que pues generalmente no vemos esa parte de nosotros, pero gracias a este eclipse se puede observar. Este eclipse va a tener mucha mayor actividad en el hemisferio sur del mundo, en América del Sur, en India, por ejemplo. Esto va a ser pues un tema muy importante. Vamos a ver qué pasa con el tema de la religión, de las grandes creencias o dogmas, incluso también de las monarquías. 14 de diciembre se polarizan estos aspectos. Y después,
El 21 de diciembre tenemos esta famosa conjunción o alineamiento. Veo mucha información en redes sociales que tiene que ver con, o que le llaman la estrella de Belén. Creo que no tiene nada que ver con eso. Bueno, astrológicamente es simplemente una manera pues más o menos popular para llamarle, pero sí, efectivamente vamos a ver en el cielo dos puntos brillantes que es Júpiter y Saturno. Entonces, juntos pues van a ser una estrella mucho más luminosa, aunque son dos planetas que están juntos, y vamos a ver en el transcurso de esos días cómo se van separando entre sí. Pero justo el 21 de diciembre a las 12:20 horas vamos a observar pues esta conjunción. En realidad se juntan cada 20 años, pero como la eclíptica orbital de nuestro planeta y de estos planetas no es circular, quiere decir que no es exacta siempre. Entonces hay temporadas en donde se van a ver o se van a apreciar estos planetas más lejos y otros más cerca. Y esto es interesante porque pues, en estos tiempos va a ser mucho más cercana que en otras ocasiones. Cada 20 años sucede. Entonces, pues va a ser un ciclo interesante, va a ser una conjunción que mitológicamente tiene un trasfondo muy profundo. Mitológicamente, Saturno se comió a Plutón, lo limitó, y este encuentro pues tuvo lugar a principios de año. Después Júpiter se encontró con Plutón en abril, se alinearon, y mitológicamente Júpiter, hijo de Cronos o de Saturno, pues buscó ayudar a Plutón para que juntos pudieran vencer a Saturno, su padre, Cronos. Entonces este 21 de diciembre van a volver a juntarse Júpiter y Saturno, y Júpiter va a tener una victoria sobre Saturno. Entonces Júpiter debe liberar y expandir todo lo que limitó Saturno durante todo este año. Y es un tema muy interesante porque Júpiter hace todo más grande. Y vamos a decir que es como una especie de examen final del 2020. A ver si aprendimos la lección o si todavía nos faltó algo más. Justamente el 16 de diciembre, unos días antes, Saturno, que estuvo retrogradando durante el verano y parte del otoño, estuvo retrogradando. Eso quiere decir que ya había estado en Acuario, pero se regresó a Capricornio. Y estuvo un buen rato en Capricornio, varios meses, y a partir del 29 de septiembre volvió a avanzar hacia adelante. Y este 16 de diciembre, pues regresa a Acuario. El 21 de marzo estuvo en Acuario, entró en Acuario, sana distancia. Los aviones dejaron de despegar, cosa muy acuariana. Y el 16 de diciembre puede tener que ver con esto otra vez. Esperemos que no. Las tendencias parecen indicar que sí, pero si los números siguen aumentando en el tema de los contagios, puede haber un semáforo rojo nuevamente. Esperamos que el 21 de diciembre pues pueda haber ya una energía que nos ayude a liberar toda esta limitación. Ya la distribución de la cura puede ser un ejemplo de esto. Y asimismo que Quirón el 15 de diciembre pues empezó a estar directo en el signo de Aries. Entonces puede tener que ver con la distribución de la cura a este virus. Astrológicamente lo que puedo comentar es un año con muchísima actividad y que por lo tanto pues nos invita a transformarnos profundamente, a poner mucha atención en lo que pensamos, en lo que decimos, en la manera en la que actuamos, en lo que queremos, lo que valoramos, cómo vivimos lo que nos pasa, sobre todo en situaciones de limitación o de transformación. Entonces es un año de aceleración evolutiva a nivel personal y a nivel colectivo. Y numerológicamente el 2020 tiene que ver muchísimo con eso, porque la numerología es muy sencilla
es el estudio de la influencia energética y vibracional de los números. Y el 2020 suma 4. El 0 y el 0 pues no tienen ese valor. Por lo tanto, solamente nos quedamos con 2 y 2. Y da 4. Si lo quieres ver como 40 también puede funcionar. Y tiene sentido porque el 4 representa las bases. Representa la búsqueda de estabilidad, de una base que a partir de ahí pueda construir algo que pueda perdurar en el tiempo, algo fijo. Por lo mismo, pues muchas de las bases de las construcciones que tenemos hoy en día pues tienen esa base cuadrada. Sin embargo, uno de los grandes retos del número 4 es transformarse. Difícilmente una rueda cuadrada va a moverse o va a querer moverse o salir de donde ya estuvo muchísimo tiempo. Esto tiene que ver también con que este año Urano está en el signo de Tauro, transformando la forma de generar valor, renovándola por completo en el sentido de hacerlo de una manera completamente distinta e inesperada a como se hacía antes. Tan es así que hoy una de las personas que más valor o recurso tienen en el mundo se hizo gracias a esta parte de la tecnología. Jeff Bezos de Amazon. Igual Elon Musk de Tesla o de SpaceX, que tiene que ver con la energía acuariana. Busca despegarla de la Tierra. Entonces, bueno, el número 4 tiene que ver con ese arraigo a lo tradicional, a lo estable, a lo que no cambia. Y uno de los grandes retos del número 4 es justamente ese. No solamente se trata de acumular recursos, sino de utilizarlo con el objetivo de que tenga una finalidad trascendental o de beneficio para la humanidad. Y el 00 representa ese gran potencial de transformación. Un 0 a la izquierda no suma mucho al número, pero un 0 a la derecha sí lo hace. Entonces hay un potencial multiplicador grandísimo con esos ceros. Y si tú juntas el 0 y el 0, se asemeja al 8, al infinito, que es la progresión del 4. 2 y 2, 4, 4, 4, 8. Entonces, el 8 ya permite rodar de una manera más fluida el tema de flujo de recursos y de abundancia. Cuando nos atrevemos a conectar y a desapegarnos de las bases o de los recursos que tenemos para que fluyan y que en ese flujo pueda haber pues un canal muy armónico de dar y de recibir, no solo de recibir o no solo de dar. Entonces el 8 tiene que ver con el infinito, tiene que ver con que uno se armonice con que el universo es infinito y que con esa naturaleza infinita, y nosotros siendo un fractal de ese universo, pues también tenemos ese potencial de co-crear infinitamente. No nos debe faltar nada para poder cumplir con nuestro propósito. Entonces el 2024, con doble 0, gran transformación, tiene que ver con dejar atrás las estructuras que ya no dejaban avanzar correctamente la humanidad. Y el año entrante va a tener el siguiente número, que es el 5, 2021, 3 más 2. Igual con un 0 que va a seguir retando y revolucionando a toda la humanidad, pero ahora con una búsqueda de poner a utilizar estos recursos para que junto con nuestro libre albedrío podamos alinearnos con nuestro propósito de vida, conectar con esa esencia que uno tiene y que la use y que la exprese en su máximo potencial, que use esos recursos para crear, para caminar, para explorar, para aventurarse, para enseñar. El número 5 es el número del ser humano, es el número que está justamente a la mitad. Si Dios está representado con el número 0 o el número 10, nosotros estamos a la mitad, estamos entre el cielo y la tierra. Entonces,
con toda esa transformación de recursos y de bases de este 2020, que podamos utilizarlos el año que entra para que en verdad nos pongamos las pilas con nuestro verdadero propósito. Tú puedes sacar la numerología de tu fecha de nacimiento, sacar el número general, que es la suma del día, mes y del año, y ver qué número tienes. Cada número tiene un significado. Entonces, estos años de transformación tienen que ver con eso. Espero que esta información haya sido de utilidad para ti. Y pues bueno, me va a dar muchísimo gusto responder cualquier pregunta que tengas. Te recomiendo mucho obtener tu carta natal, tu carta numerológica también. Lo puedes consultar con nosotros en Nike y ver qué tanto van a influirte estas energías si tienes la duda, ¿no? de ver más específicamente. Así que bueno, así está el clima del 2020. Y bueno, me da mucho gusto saludarte, compartir contigo esto. Yo soy Deb y te deseo lo mejor para este fin de año. El tema de la felicidad es algo que se cultiva día a día y pues yo creo que si algo nos puede hacer felices es que nos conozcamos bien, el autoconocimiento. Y ser congruentes y resonantes con lo que nuestro corazón nos dice. Así que bueno, nuevamente, los mejores deseos para ti y nos vemos a la próxima.